Trajano Potentini, hago provecho de este espacio para, en mi condición de Fundación Justicia y Transparencia, llevar a la consideración de ustedes lo que es nuestra posición sobre la predebatida y anunciada reforma fiscal que tanta perturbación pues estaría causándole a la sociedad dominicana. Digo predebatida porque ya hace algunas semanas que se puso a circular un documento bien perfilado, bien acabado, que se dice que serían las pretensiones iniciales del gobierno alrededor del tema reforma fiscal y que fue rechazado porque el mismo lamentablemente traería consigo la desaparición de la clase media y dejaría pues dos clases, una pobre, muy pobre y otra de rico, muy rico en la República Dominicana, y con ello pues agigantando más ese abismo que hay aquí entre ricos y pobres en el país. Y esto entonces nos lleva a pedirle al gobierno dominicano a repensar, a reflexionar sobre el particular, porque estamos en presencia de un escenario que hace que devenga en imprudente, en inoportuna, cualquiera reforma que orientada a poner más impuestos, más cargas impositivas en perjuicio de los dominicanos. Y digo esto porque estamos en medio de una pandemia, de ahí lo imprudente, de ahí lo inoportuno, de ahí lo irracional de plantearse esa mecánica, el impacto demoledor que hay a nivel social sobre la economía en medio de esta pandemia. Hay que reconocer también que ciertamente es mandatorio por la ley que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo desde el 2015, no una reforma, en principio lo que se corresponde a una amplia discusión, un pacto fiscal, como otros pactos que debieron pues haberse considerado, el educativo, que yo diría que sí, que fue exitoso y que contó con esa mecánica, esa metodología que impone el Consejo Económico y Social, el CES, para, a partir de la convergencia de los sectores interesados, pues se pudiera gestar, se pudiera dar esto como se firmó y como se le ha dado seguimiento. Después estaba también previsto el pacto eléctrico, que lamentablemente naufragó porque se dejó la pata más importante de la mesa, a mi juicio, en esa ecuación que lo es hoy por hoy, y lo más sensible, el pueblo dominicano, con la representación de la sociedad civil que tuvo que apartarse y que no firmó porque no se había concluido, no había terminado este pacto eléctrico, precisamente porque dejaba fuera como puntos en disenso aquellos que hoy por hoy son los que vienen pues generándose, gestándose, desarrollándose e implementándose con más fuerza, al margen, reitero, de las contradicciones con sociedad civil y más que todo el enfrentamiento de sociedad civil para que no se verificara lo que hoy vemos con lo que sería eventualmente el aumento de la factura precisamente para aquellos usuarios de menos de 300 kilos, que son más del 90% de la población, precisamente los más pobres, los más de abajo, porque continúan dejándole la protección a aquellos que tienen grandes consumos ya a nivel de clase alta. Esto paulatinamente, al tenor de una resolución que gracias a Dios la han diferido para ver si entra en vigencia más adelante, por lo que ha sido ese despertar cívico de sociedad civil enfrentando esto, pero lo que plantea es paulatinamente ir subiendo hasta el 2026 lo que es el tema de la factura eléctrica, señores, en la República Dominicana. Pues ahora entonces, el planteamiento de una reforma fiscal. Yo recuerdo que Abinader, en su condición de aspirante a la presidencia, tenía ideas positivas, muy novedosas alrededor de esto y decía, señores, para nosotros desarrollar, para nosotros relanzar la economía, no es más impuestos, es menos impuestos, para que se tenga más capacidad de producir más y no surtir lo que eventualmente se puede dar y se da en muchos casos, que cuando siguen forzando el mingo, cuando siguen en este aumento descomunal, lo que habrá es una retracción de la economía porque no hay forma de que la economía se desarrolle y si no se desarrolla, entonces aunque estén más altos los impuestos, se va a tributar menos porque la economía estaría paralizada, tendrían que quebrar, tendrían que cerrar muchas empresas. Por eso deben reflexionar, deben repensar, es lo que nosotros pedimos, no es un momento oportuno, aun cuando se requiere
considerar previamente en un pacto amplio de discusión toda la temática, señores, de reforma fiscal, un pacto previo con los actores interesados, en donde abiertamente se verifique, se haga un levantamiento, no un paquetazo que tenga debajo del brazo como presentó el gobierno los otros días, aunque después dijo que no habían presentado nada de manera oficial, no negando de que eso fueran o no de ellos, sino que no lo habían hecho de manera oficial. Es verdad, pero vemos ahora la insistencia y con eso el desasosiego, por lo inoportuno, por lo perturbador que resulta el que uno y otro funcionario dicen que va sí o sí, otros que sí que va, otros dicen que habrá que esperar, pero lo cierto es que pende sobre el pueblo dominicano la amenaza, no como dicen algunos empresarios, que solamente hay 2 o 3 sectores que tributan, no. Quienes más tributamos aquí en la República Dominicana precisamente son los de abajo, los que menos pueden, los que menos tienen. Debería penalizarse, debería agravarse el lucro, la tenencia a nivel impositivo, como pasa en la mayoría de los países. En República Dominicana no, tenemos un efecto de impuestos indirectos, impuestos que van con una traslación y que caen y mueren en manos de quienes no tienen nada ni tienen a quién transferirse, como es el caso del ITEVIS, que lo pagan los más pobres, el consumidor final. El empresario lo único que sirve de agente de retención y en muchos casos hasta se lo coge si no tiene la obligación de reportarlo. Entonces vamos a eficientizar ahí, vamos que ese ITEVIS real y efectivamente que lo están pagando los de abajo, tengan los empresarios no quedárselo, sino que tengan que solucionarlo, que tengan que resolverlo, que tengan que pasárselo al Estado. Vamos a eficientizar la mecánica que tenemos, pero aquí son impuestos indirectos con una presión tributaria precisamente sobre lo que menos puede, que es una de las más altas del continente americano. Entonces eso hay que examinarlo. Una gasolina que paga 100 pesos, ¿quiénes lo pagan? Indeterminadamente todo el que consume de una u otra forma combustible. Cuando te subes en un carro, el ITEVIS 18, la telecomunicación el 18, el DOMA el 10, un 30%, ¿quiénes lo pagan? Todo el que tiene un celular. Todo el accionar que tenemos nosotros en esta mecánica impositiva que tiene el pueblo es de impuestos, impuestos, impuestos. Entonces no es posible que se siga cargando el dado. El gobierno tiene que repensar, tiene que reflexionar sobre el particular. Es verdad que en lo sucesivo, posteriormente, qué sé yo, el año que viene se podrá empezar a considerar el hacer un estudio, el hacer el levantamiento para un pacto fiscal que dé como resultante entonces una reforma fiscal consensuada, que ojalá se rescate lo que fuera esa promesa de campaña del presidente Abinader que decía eso, de forma muy objetiva, de forma muy positiva, y que creo que eso le granjeó lo que sería pues hoy por hoy esa aceptación que tiene, el que venía con la novedad de que no vamos a subir los impuestos, de que lo que hay que eficientizar, el tema de las cobranzas a nivel de los impuestos, que lo que hay que transparentar, no seguir ampliando y ampliando esa madeja de intereses, que es la que sirve para que el Estado tenga los recursos que posteriormente utiliza. Recursos que nunca van a dar, porque estamos hablando de que se han cogido prestados alrededor de 14,000 millones de dólares, señores. Pudiera ser por la pandemia. Bueno, habrá que ver cuáles son las justificaciones. De todas formas, se advierte que es un endeudamiento excesivo. Pero si nos ponemos a hacer una proyección estadística, nos vamos a ver que no solo que todos los que nacen todos los días traen una deuda bajo el brazo, además de todo lo que estamos en República Dominicana, una deuda descomunal, y para eso tendremos que buscar, y no van a alcanzar nunca los recursos, y tenemos que hacer reformas fiscales. Entonces hay que reflexionar, hay que tomar esto con pinzas, señores. Este impacto que tiene el coronavirus sobre esta economía no aguanta de que en las actuales circunstancias se esté ni siquiera considerando una reforma fiscal como están planteando algunos funcionarios, que sí o sí y que la misma va, porque eso va a tener un efecto contrario y pudiera, ¿por qué no?, esto traer pues hasta protestas que no son muy positivas para lo que es esa gobernanza democrática que requiere un país, y máxime en las tantas contradicciones, los tantos problemas que definitivamente han venido a generar lo que es el impacto del COVID-19, de esta terrible pandemia. Esa es la posición que tenemos nosotros, de que esto se reflexione, de que esto se considere
para posteriormente, qué sé yo, a mediados del año que viene, se empieza a pensar en la misma, pero que ahora resultaría muy, muy perturbador para los dominicanos el tema de una eventual reforma fiscal. Ha estado con ustedes Trajano Potentini. Hasta la próxima.